Hoy te pido que tu palabra, que es verdad, nos bendiga, se haga carne en nosotros. Bendigo a cada familia aquí representada. Declaro que tu Espíritu Santo, Señor, nos da la luz, el entendimiento y la revelación. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Tome su lugar, sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos la bienvenida a los que están acá ahora, pero también a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales en todo el mundo. Hemos venido hablando de 10 enseñanzas que son claves para el cristianismo, con las cuales nosotros como hijos de Dios, al tenerlas claras, podemos tener una firmeza en cuanto a nuestro caminar con Dios. Sabemos que estamos en un camino que podemos llamar perfectible, es decir, Dios nos va llevando a ser mejores cada día. ¿Cuántos dicen amén? Aunque finalmente seguimos fallando, seguimos teniendo errores, seguimos enojándonos, seguimos haciendo cosas que no convienen, pero estamos en el camino. Dile al que está a tu lado, estamos en el camino. Ahora el que está al otro lado, dile, nada más no te salgas. Es que el que se sale del paraguas se moja, así que tenga cuidado. Hoy quiero hablar de la tercera enseñanza. La primera fue el Dios en quien creemos, el Dios de la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La segunda fue del Dios personal. Dios se interesa en nuestros asuntos, amén. Y hoy quiero hablar de algo muy importante. Yo creo que este tema, si no lo entendemos bien, de nada sirven todos los demás, y es salvación. Si yo le pregunto si usted es salvo, probablemente me dirá que sí, porque lo tenemos entendido de una manera espiritual. El Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros lo que somos delante de Él. Él revela que somos hijos. Pero déjeme leerle una porción de la Escritura y luego contarle una historia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, y entonces lo leemos juntos a la cuenta de 3. Efesios 2, del 8 al 9. Hoy les pido que estén atentos allá para todas las citas, porque tengo bastantes, entonces vamos a ir adelantándonos. ¿Ya lo tiene? Ok, sígame en la pantalla. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo leemos una vez más. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tercera vez. 1, 2, 3. Sin ver. Bueno, les voy a dar una oportunidad viendo, pues. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es para que nadie se gloríe. Muy bien. Cuando algún familiar está en peligro de muerte, cuando está enfermo, cuando le ocurrió un accidente, nos esforzamos por compartir nuestra fe en Jesús, porque en realidad lo que estamos esperando es que Él no vaya al infierno, sino que vaya al cielo, que vaya a la presencia de Dios, que es lo que nosotros creemos, porque el cielo es el lugar que Dios ofrece en su infinita misericordia para todos aquellos que creen. Y en esa gracia inagotable, por medio de la fe en Jesucristo, usted y yo tratamos a toda costa de que esa persona o ese familiar no vaya al infierno, sino se vaya al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Realmente creo que todos los días estamos viviendo, pero al mismo tiempo estamos viviendo, estamos muriendo. Estamos en una cuenta regresiva, según el plan de Dios, para encontrarnos con Él. ¿Es cierto? Pero las personas necesitan conocer a Jesús para que entonces vayan a su presencia. ¿Sabe? Hace unos años, 2 o 3 años, no recuerdo bien,
Mi tío, el tío mayor de la familia Guadarrama, mi abuela paterna siempre fue cristiana, evangélica, siempre caminó con el Señor, y cuando ella muere, ninguno de la familia había sido alcanzado, ninguno. Sin embargo, cuando yo la vi, yo tenía como 15 años, cuando ella murió, hace como 15 más o menos, el rostro de mi abuela era muy sereno, era muy en paz. Me impresionó su cara, casi como una sonrisa de paz. No entendía, pero sabía que ella se había ido con la promesa del Señor de que ella y su casa serían salvos. Tiempo después, o años después, tal vez 10, tal vez 12 años más, mis padres se convierten, mi papá, mi mamá, los primeros de la familia, aunque ya mi madre tenía herencia evangélica desde su bisabuelo, y se convierten y comienzan a caminar con el Señor, y enseguida pues su servidor y la familia llegamos al camino de Dios para servirlo, finalmente para servirlo. Pero de toda la familia ninguno se había convertido, de los demás hijos de mi abuela. Cuando este tío empieza a enfermar, yo pude ver una oportunidad para que pudiéramos acercarnos a él con la palabra. Él fue un hombre muy culto, una persona que a pesar de no haber terminado una carrera como tal, él siempre fue un autodidacta, y él todo el tiempo estuvo con la afición, el hábito de leer mucho, y conocía de cualquier tema. Eso mismo le llevó entonces a formar una barrera en su concepto de Dios, y era muy reacio a recibir la palabra del Señor y no quería tener una relación con Dios. Y fue en su último año, pudiera decir yo, en los últimos 6 meses tal vez, que se abrió un poco al mensaje. Le regalamos una Biblia de letra grande, lo visitamos, donde precisamente tuve la oportunidad de compartirle la palabra de Dios. Él conocía pasajes, de alguna manera había leído las historias bíblicas, y siendo un hombre que le gustaba leer, conocía, pero no entendía. Así que entonces aproveché para compartirle, y para no hacerle larga la historia, un día él hizo una oración de fe. Días antes, yo creo que antes de morir, se llamaba mi tío Benjamín Guadarrama, y yo estaba muy feliz por 2 cosas. Uno, por mi abuela, porque sé que en el cielo estaba feliz de que su primogénito hubiera sido alcanzado. Y segundo, estaba feliz por él, porque entendía que era el momento de salvación. Así que estaba muy feliz. Pero mi tío me hizo una pregunta, y la pregunta después de la comida fue: oye, hijo, ¿y esto es suficiente? Interesante pregunta. Como ministro de la familia, sabía que me estaba preguntando esto: si la sencilla oración que hizo para aceptar a Cristo era suficiente para ser salvo, para obtener una relación con Dios e ir al cielo. Mi respuesta fue: claro que sí, tío, claro que sí. Y finalmente regresamos a casa, pero un pensamiento me asaltó, un pensamiento me quedó acá. No se trataba de alguien que moría, de una persona y que iba a morir, o la eternidad de alguna persona. Se trataba de mi tío, de su eternidad, un tío para mí muy querido, casi como un abuelo. En la ausencia de abuelo, el tío fue mi abuelo, y se trataba de él. Entonces, le voy a decir algo, eché una ojeada a la Biblia, pero de esta manera, con ojos nuevos, haciendo a un lado lo que había aprendido, lo que me habían enseñado, sin ninguna postura denominacional. Y entonces comencé a leer la palabra y a escudriñar un poquito la palabra con ojos nuevos. Comencé a leer la Biblia y decía: si hay algo más que tenga que hacer, obviamente se lo tengo que decir, y lo más pronto posible,
porque ya mi tío está casi a las puertas. Y entonces eso hice. Y la pregunta entonces que esta mañana quiero plantearle es, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Encontré en ese estudio, y así quiero que nos acerquemos ahora a estos 5 pasajes que le voy a compartir, para que podamos entender bíblicamente salvación. La palabra salvación es soteria en el griego, pero necesitamos estar seguros de nuestra salvación. Hay aquí algunos que probablemente no lo estén, que tal vez un día hicieron una oración de fe, pero dicen no estoy seguro si soy salvo, o tal vez tengo que hacer algo para ser salvo, o tal vez necesito hacer alguna cosa para obtener salvación. No sé, hay muchos pensamientos aquí encontrados. Si pudiéramos verlo, sería una nube como una red aquí arriba, pero vamos a ver mejor el pensamiento de Dios. Recuerde que esta serie tiene que ver en creer y pensar como Jesús, para entonces tener una fe sana. Primer pasaje. Estos 5 pasajes, amados hermanos, cada uno de ellos responde a la pregunta de manera muy explícita: ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Y al estarlos mirando, vamos a estar evaluando nuestra propia relación con Dios. Primer pasaje, pasaje número 1, es Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Y este primer pasaje me enseñó una cosa: haz buenas obras. Vamos a Marcos 10, del 17 al 22. Yo leo el 17, usted el 18 y nos encontramos en el 22. Dice la palabra: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Usted. Solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurdes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Juntos. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía. Unos están tristes porque no tienen y otros están tristes porque tienen. ¿Quién los entiende, no? Encontramos una pregunta. La pregunta que está aquí es nuestra pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mi tío me dijo: ¿esto es suficiente? La pregunta que esta mañana nos estamos planteando es: ¿cómo puedo tener una relación con Dios? El joven rico estaba planteando la misma: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús obviamente no pretendía engañar a este joven rico o menospreciarlo por ser rico, porque de repente los cristianos tomamos ciertas posturas, o con los pobres o con los ricos, de menosprecio, de situaciones que no tienen que ver con Dios. Jesús, dice la Escritura, que lo amó, lo vio con amor. Lo vio con amor porque estaba mirando su alma y su necesidad. Aunque era rico, no tenía nada. Aunque era rico, realmente no estaba caminando con Dios. Y entonces, generalmente cuando predicamos de este pasaje, siempre estamos poniendo la vista en el joven rico que se va triste porque no pudo dejar sus riquezas, porque tenía mucho. Y ponemos esa intención allí, pero en realidad no tenemos que pasar por alto lo siguiente: Jesús lo invita a seguirle. Fíjese bien, este sígueme que Jesús le dijo a este joven rico es exactamente igual al sígueme que Jesús le dijo a Pedro, a Juan, a todos los demás. Exactamente igual. Si este joven rico hubiera escuchado a Jesús, hubiera escuchado la voz de Dios, probablemente hubiera sido uno de los apóstoles. Así que Dios no tiene problemas ni con la riqueza ni con la pobreza.
A Dios lo que le interesa es el corazón. Él mide, Él pesa los corazones. Así que entonces, si tomamos este pasaje al pie de la letra, tal como está, sin tratar de aumentarle o de quitarle, tenemos que concluir esto. Si queremos tener una relación con Dios y obtener la vida eterna, dice Jesús, necesitamos hacer buenas obras. Aquí le estaba diciendo Jesús al joven rico, vende todo lo que tienes. Acuérdense lo que le preguntó, cumple los mandamientos. Y él dijo, lo he cumplido todo. Lo he cumplido todo. Entonces vende lo que tienes. No se desconecte de este punto porque voy a hablar más adelante de esto. Algunos aquí ya están preocupados porque están diciendo, ¿el pastor está enseñando que la salvación es por obras? No. Voy a hablar más adelante de esto. Lo que quiero ahora es ir construyendo una progresión de pensamiento espiritual, ¿ok? Así que dile que está a tu lado tranquilo, la salvación no es por obras. Vamos a seguir, pero no se despegue de este, ¿ok? Póngale allí un clip porque vamos a hablar más tarde de esto. Pero la primera conclusión de este pasaje es que el Señor quiere que hagamos buenas obras. Quiere que hagamos buenas obras. Segundo pasaje. Acuérdense que estoy tratando de explicarle a mi tío si esa oración de fe había bastado. Segundo pasaje, capítulo 3 de San Juan, y vamos a leer el versículo del 1 al 7, y luego nos saltamos al 9, y luego nos saltamos al 16. En casa puede leer completo, pero por causa del tiempo vamos a irlos leyendo salteado. Comienzo el 1, me sigue. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Usted. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juntos, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si en el pasaje anterior que leímos, para tener una relación con Dios necesitamos hacer buenas obras, aquí San Juan, más bien Jesús, el apóstol Juan está dando cuenta de las palabras de Jesús, dice, cree. Porque, vaya conmigo al 9 y luego al 16. Versículo 9 y versículo 16. Dice el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra vez la pregunta implícita que estamos esta mañana tratando de despejar. ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? 16. Se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús a Nicodemo, este funcionario, un principal de la ley, le estaba describiendo lo que significa renacer o el nuevo nacimiento, hablando espiritualmente, ese renacimiento que Dios quiere y que vino a ofrecer Él mismo y que Dios lo da por amor, porque de tal manera Dios te amó, Dios te ha dado amor, Dios te ama, Cristo te ama. En realidad la motivación del Padre es el amor. Él nos ama y por eso dio a su Hijo. Pero nosotros necesitamos creer. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Piense bien su respuesta, porque a veces dice amén, pero siente como que no tanto. A veces dice amén, pero siente como que ama más a él, ama más al otro que a mí. Sí me ama, pero poquito.
ama más al otro porque a ese ya le contestó y al otro ya le dio, ¿y yo qué, Señor? Piénselo. De tal manera amó Dios al mundo. Y este verbo, esta manera de amar, no dice me va a amar, no dice me amará, amó. Amó, involucra el tiempo pasado, involucra este tiempo y involucra el futuro. Dios nos ama. Y esa es la motivación de Dios. Pero nosotros tenemos que creer en Él, creer en el amor. ¿Cómo puedo entonces tener una relación con Dios y obtener la vida eterna? Dice Jesús, debes creer en Él. Es muy importante. El nuevo nacimiento no puede venir a menos que nos sea revelado el amor de Dios. Porque una persona no puede dar lo que no tiene. Una persona no puede dar lo que no le ha sido dado de parte de Dios. Usted y yo no somos capaces de generar ese amor incondicional, ese amor ágape que es de Dios. Por más que nos esforcemos y por más bondadosos que queramos ser, no podemos. Simple y sencillamente es imposible. Es el amor de Dios con que Él nos amó primero, que tiene que ser puesto en el corazón. ¿Somos salvos? Seguimos avanzando en esa pregunta. Basta una oración. Interesante, ¿no? Salvación es importante. Mi pregunta entonces, ¿amo a las personas como Dios las ama? ¿Cómo se refleja el amor? ¿Alguien me puede decir cómo se hace evidente el amor? Cuando tú amas a alguien, ¿qué haces? ¿Nada más te le quedas viendo como a mí? ¿Qué haces? No escucho. Piensas en esa persona, Dios piensa en nosotros, ¿qué más? Lo expresas, ¿cómo lo expresas? Actitud, muy interesante, con la actitud. Sí, ¿qué más? Atención, le pones atención. Dile que está a tu lado, no como otros. ¿Qué más? Abrazo y beso, así como me saluda Benji. Sí, hay una expresión. No podemos dar por fuera lo que no hay por dentro. Casi siempre lo que hacemos por fuera, quítale el casi, lo que hacemos por fuera es lo que somos por dentro. Entonces, usted y yo, perdón, confianza. Usted y yo entonces tenemos que creer que Dios nos ama. No solamente es creer que Jesús vino y dio su vida por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Usted y yo a veces creemos que Jesús dio su vida por el mundo, pero nos cuesta mucho trabajo creer que la dio por mí, por alguien como yo, así, tal cual como soy, con esa cara, con esas actitudes, rezongón. Estoy hablando de mí, no pongan la cara que están poniendo. Creer. Entonces lo primero que dije es, haz buenas obras. Segundo, creer. Número 3, pasaje número 3. El siguiente pasaje que encontré fue en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2. Y aquí, aunque usted puede leer todo el capítulo 2 en casa, le invito a que leamos el 14, el 21 y luego del 37 al 38. Era el tiempo de Pentecostés, los discípulos estaban esperando la llegada de la promesa. Jesús les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo y estaban 120 reunidos en el aposento alto, y como Jesús dijo, como Jesús prometió, vino el Espíritu Santo y los llenó, porque Jesús siempre cumple sus promesas, y así nació la iglesia. Las personas que estaban ahí reunidas fueron llenas del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y hubo manifestaciones de parte del Señor, hablaban maravillas de Dios en los idiomas de todas las otras personas que estaban escuchando, y finalmente
hay un discurso. Pedro se levanta y comienza a hablar. Vamos al capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y empieza a darles el evangelio. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate bien, lleno del Espíritu Santo, aquel Pedro que no había podido ni siquiera mantenerse firme diciendo que sí conocía a Jesús, ahora estaba lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo era capaz de pararse delante de 3,000 personas, tal vez muchas más, porque recuerde que la Biblia solo cuenta las cabezas de familia, es decir, los varones, y entonces 3,000 personas delante de él escuchándolo, a aquel que días antes había negado a su maestro. El Espíritu Santo lo es todo en nosotros. Y en el versículo 21 se atreve a decir: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora vayamos al 37 y de ahí del 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Otra vez nos encontramos con la pregunta: ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este pasaje, entonces, lo que Pedro está diciendo es que si queremos tener una relación con Dios, lo que tengo que hacer es arrepentirme y bautizarme. ¿Vamos acá? Arrepentirme y bautizarme. Estos hombres, estos 3,000 personas, al escuchar eso, dieron una vuelta de 180 grados de su camino hacia donde iban, dejaron ese camino, se voltearon a Jesús y comenzaron a seguir a Jesús. Eso significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. De repente cuando nos arrepentimos lloramos, pero eso no es llorar. Cualquiera puede tener una tristeza del mundo y entonces piensa que siempre que llora ya se arrepintió. No, aunque llore y siga haciendo lo que sigue haciendo, no se ha arrepentido. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Hola? No es tan sencillo el asunto. Ahora, si ya me arrepentí, si ya di vuelta, si el camino por el que iba entendí que no era bueno, que Dios no quería que fuera por ese camino, ahora en este camino, pues este camino no es tan fácil de caminar. No es ancho y espacioso como el que toda la bola va. Este camino es angosto, y aquí dice: arrepiéntase y bautícese cada uno. Diga conmigo, cada uno. Eso significa que la relación con Dios es personal. Aunque por parte de mi madre, mi bisabuelo era cristiano evangélico, y de ahí para acá, eso no importa. Mi relación con Dios es personal. Aunque por parte de mi padre, desde mi abuela y la familia ha venido siendo cristiana, y yo una tercera generación, eso no importa. Mis hijos tienen que tener su propia relación con Dios, cada uno. Diga conmigo, cada uno. Lo más que yo puedo hacer por ellos es enseñarles el camino, orar por ellos y estorbarles. ¿Me oyeron, papás? Estorbarles. ¿Qué dije, papás? No importa cuántos años tengan, estorbarles. Me van a odiar los hijos, pero oro por ellos. Así que esto significa arrepentirse. Arrepentirse tiene que ver, estaba lejos de Dios, iba en un camino lejos de Dios, me regreso y voy caminando a un encuentro con Dios. Por lo tanto, si queremos tener una relación con Dios y obtener la vida eterna, dice Pedro, debemos clamar al nombre del Señor. ¿Cómo se hace eso? Pedro dijo, ¿te acuerdas que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entendieron que estaban mal, entendieron que ellos habían crucificado al Mesías,
¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense. No es el bautismo lo que salva, es la fe en Jesucristo. Pero si me arrepiento, debo identificarme al equipo que le voy. Yo le voy al equipo de Cristo. Y entonces debo ponerme la camiseta de Cristo. Eso es lo que significa bautizarse, es el simbolismo. Pasaje número 4. Me puse a machetearle, hermanos, porque mi tío me hizo esa pregunta. ¿Es suficiente? Porque él sabía que había pasado toda una vida lejos de Dios. ¿Es suficiente? Ok, pasaje número 4. Me gusta que pensemos. Yo le he enseñado que nuestro cristianismo tiene que ser culto racional. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos capítulo 10, versículo 1 al 4. Cuando lo tenga, ahí está en la pantalla, lo leo yo, usted el 2. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Usted. Ojo, tienen celo de Dios, le decía a los judíos, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a conocimiento. Son una bola de religiosos, pero no conocen lo que están haciendo y lo que están diciendo. No conforme a ciencia. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Juntos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los israelitas, los judíos, eran personas religiosas, muy religiosas, pero tenían una estrategia equivocada. Ellos pensaban que hacer cosas religiosas agradaba a Dios o era lo que Dios esperaba de ellos. Entonces Pablo les dice: ustedes están haciendo su propia justicia. Ustedes diezman hasta los pasos, diezman la menta, el eneldo, pero tratan mal a aquel y tratan mal al otro. Ustedes están haciendo su propia justicia. La justicia tiene que ser conforme a lo que Dios dice. Ellos intentaban, y lo pongo entre comillas, ser lo bastante buenos por medio de sus obras para entonces merecer una relación con Dios. Ellos trataban de ganarse esa relación con Dios. Y esencialmente Pablo les está diciendo: sus obras no les van a funcionar. Sus obras no les van a alcanzar. Porque el único bastante, suficientemente bueno es Dios. Solo Dios es bueno. Y entonces tú puedes tener 1000 obras buenas al día, 150,000 obras, 3 millones de obras buenas en tu vida, pero esas no te alcanzan para tener una relación con Dios. Las obras no funcionan. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús cumplió todos los requisitos de la ley perfectamente. Por eso dice: el fin de la ley es Cristo. El punto final es Cristo. Y entonces, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en Él, la justicia de Cristo es transferida a nuestra cuenta. Es como si nosotros mismos hubiéramos cumplido toda la ley, porque Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y entonces es como una transferencia. Hoy es muy fácil entender eso. De verdad que hoy con la tecnología yo entiendo más a Dios. Pero casi todos los bancos hoy tienen una aplicación. Y si usted tiene un teléfono inteligente y una cuenta de banco, ahí en el banco baja la aplicación, ahí tiene su cuenta. A veces da hasta miedo todo eso, pero usted ahí transfiere de un teléfono a otro teléfono. No necesita ir a formarse 2 horas como hace algunos años al banco para hacer un depósito o para hacer un pago. O en el Oxxo también hay transferencias, ¿no? Va y paga y por una lana le pasan el dinero al otro. Eso es una transferencia. No tenía dinero en este momento, pero le pidió a su compadre y entonces su compadre le pagó y en este mismo momento ya tiene dinero.
Están dormidos. Y entonces recibe bendición. En el mismo momento. Cuando usted y yo creemos, ¿cuántos creen? Cuando usted y yo creemos, entonces en ese momento hay una del cielo, una transferencia. ¿Ya cayó el 20? Una transferencia. No es por tu justicia, es por la justicia de Cristo. Cristo será lo suficientemente justo como para que el Padre haya perdonado todo. ¿Sí o no? Es una transferencia. Y escúcheme, esa es la única solución. No hay otra solución. Ninguna obra va a alcanzar. Ahora, ok, ya entendí que hay una transferencia. ¿Cómo se hace esa transferencia? Con dinero, pues tengo que poner la aplicación y pasarla, o ir al Oxxo y pasarla, o de plano al banco, ya ni modo, pero pasarla, ¿ok? Pero ¿cómo se hace en lo espiritual esa transferencia de parte del cielo a mi vida? Vaya conmigo a Romanos 10, 9 y 10. A veces conocemos los versículos y hasta los declaramos, pero no los analizamos, no los meditamos, no los entendemos claramente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que si confesares, piénselo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en tu corazón, confiesa en voz alta con tu boca. Porque este tipo de confesión tiene que salir del corazón. No es repetir una oración como pericos. Ojo. Está involucrado el corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice la Escritura, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Haga un ejercicio hoy o mañana y escuche lo que habla. ¿Qué sale de su boca? Porque estamos entendiendo que lo que sale de su boca está saliendo de su corazón. Y lo que está en su corazón en realidad es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree, lo que sale. Qué interesante entonces que para recibir la transferencia, esa transferencia maravillosa que no podríamos pagar absolutamente con nada, pero que con un clic basta, tiene que ver primero el corazón. Y después de que el corazón sea abierto total y completamente a recibir a Cristo, entonces en ese momento brota de tu corazón lo que hay. Pero ¿qué brota de tu corazón todos los días? Es un buen ejercicio. ¿Todavía dices groserías? Y ya vamos a empezar con problemas. ¿Todavía se te salen ajos y cebollas? ¿Todavía eres un quejumbroso de todo? ¿Todavía criticamos a más no poder a quien sea?
Todavía hablamos chismes, murmuraciones, todavía hablamos de los demás. Todavía, diga conmigo, todavía. Ok, revise su corazón. Revise su corazón. Estamos hablando de salvación. Y es ahí, en el corazón, porque esa es la fuente donde emana todo lo que soy. Una decisión interna del corazón produce una demostración externa de confesión. Mi pastora siempre dice que la mejor prueba de lo que hay en tu corazón, la pastora Marjorie dice que cuando te atoras en una puerta y te machucas, lo que salga de tu boca te va a decir tu nivel espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Analízalo. Entonces, ese es un concepto muy similar al anterior. Arrepentíos y bautícese cada uno. Es muy similar. Arrepentíos y bautícese cada uno. Nosotros aquí estamos mirando que dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no es creer en tu mente, no es estar de acuerdo, es una revelación del corazón que te hace entonces declarar que Jesús es tu Señor. Por lo tanto, si queremos tener una relación con Dios y obtener la vida eterna, debemos creer en el Señor y debemos confesar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Número 5. Le dije que había encontrado 5 pasajes. Número 5. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Lo leemos juntos. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fe no es una categoría aparte de creer, no es una categoría o una palabra separada de creer. Fe proviene de la misma palabra del idioma griego en el Nuevo Testamento que creer, que es pistis. Pero Pablo en este pasaje añade perspectivas nuevas en esta transferencia de la salvación. No solamente es creer con el corazón y confesarlo con la boca. Cuando dice con la boca significa en voz audible, de manera pública, de forma que todos se den cuenta, incluyendo Satanás, que ya no le pertenezco, que ahora le pertenezco a Cristo. Amén. Pero Pablo está añadiendo una perspectiva que abre todo el panorama para todo aquel que cree. Dice el pasaje, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Lo que la palabra gracia significa es muy amplia, hemos enseñado al respecto, pero quiero decirlo de manera sencilla. Lo que la palabra gracia significa es que no merecemos la salvación. Eso es lo que significa, por gracia. Algunos se han atrevido a decir de gratis. Ok, sí es gratis, pero es gratis para ti. A Jesús le costó todo, hasta la última gota de su sangre. Entonces, gracia significa que no merecemos la salvación, que no tenemos derecho a ella. Pero además, ni siquiera Dios está obligado a ofrecérsela a la humanidad, porque la humanidad pecó, cayó en transgresión, pero Dios es bueno. Y Dios no estaba obligado a darle a la humanidad un perdón o una salvación, pero tiene misericordia, pero tiene bondad. Ahora, trasládalo de manera general a tu persona. Arrepiéntase y bautícese cada uno. Trasládalo a tu persona. Dios no está obligado a darme salvación, pero me ha dado. Y la salvación no la puedo comprar absolutamente con nada.
ni aun siendo el más bueno de todos los hombres de la tierra, puedo acercarme siquiera un poco a recibir esa salvación. Entonces, mis amados hermanos, Él nos hace una oferta de su justicia, y quiero usar la palabra oferta porque la entendemos bien. Cuando usted va al mercado y ve jitomates o aguacate o lo que sea, oferta, hoy tanto, ¿qué es lo que viene a la mente? Un sentido como de urgencia, un sentido como de hecho es parte de la mercadotecnia, solo hoy, ¿no? Y entonces, ay, solo hoy, mañana ya no va a estar, al otro día va y dice, solo hoy. Ok, es la oferta. Jesús nos oferta todos los días su salvación, porque es para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree. Pero tenemos que entender que esa oferta es por gracia. Esa oferta no tiene únicamente que ver porque me he portado bien. Y como me he portado bien, entonces Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Yo creo que muchos de los de aquí más bien conocieron a Dios porque se portaron mal. No diga amén, puede decir ay. Así que usted y yo no estamos aquí porque lo merezcamos. La silla que estás ocupando, perdóname que te lo diga así, la silla que estás ocupando es tu privilegio. Porque ahí podría estar sentado cualquier otra persona excepto tú. Pero Dios te sentó a ti. Eres parte de su pueblo. Él le ha placido darle el reino a esta manada pequeña. Tenemos que acercarnos a Dios entonces con una actitud correcta. No le haces un favor al venir a la iglesia. El bendecido eres tú. Porque vamos creciendo, vamos avanzando y Dios nos va dando mucha bendición. Ahora, tenemos que expresar fe en quién es Jesús y aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú reconoces entonces que Dios te perdonó, que Dios te salvó, que no merecías, que no eras digno, entonces tú y yo vamos creciendo en humildad hacia el Señor y vamos entendiendo que lo que tenemos, empezando por la salvación, es por gracia. Y lejos de sentirte una persona muy alta, muy influyente, muy espiritual, cuando vas conociendo a Dios, te vas haciendo cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño ante su grandeza, ante lo grande de su misericordia. Por eso el apóstol Pablo decía, ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Él sabía quién era, pero se mantuvo humilde. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, échale humildad pues. No nomás digas amén. Ahora quiero conectar. ¿Se acuerda que le dije del joven rico? Y le dije, guárdalo ahí tantito. Ok, note aquí que dice el apóstol Pablo, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Fíjese. Si Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes, y yo le dije al principio, necesitamos hacer buenas obras, no es contrario lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino que permítame explicarle. A primera vista, podría parecer que hay un conflicto entre la instrucción de Jesús y lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pero en realidad Jesús sabía, ¿cuántos saben que Dios lo sabe todo? En realidad Jesús sabía que el joven rico estaba mintiendo, porque nunca había guardado ni nunca podría guardar la ley perfectamente. ¿Vamos acá? El único que la cumplió perfectamente fue Jesús.
Ojo con ese punto. Jesús sencillamente lo que intentaba hacer era que él, el joven rico, pudiera ver que no iba a poder lograrlo solo. No iba a poder lograrlo. Entonces el reto que le lanzó Jesús al decirle vende todo lo que tienes, este reto para este joven de vender o de dar toda su riqueza, fue su manera de llevarlo amorosamente. Dice, lo amó y luego le dijo vende todo lo que tienes. Fue su manera de llevarlo amorosamente para que él reconociera su debilidad, él reconociera que no era capaz. Lo que Jesús estaba esperando es que el joven rico le dijera, Jesús, no puedo. Pero él dijo, todos los mandamientos los he guardado. Hasta puso su cara así de, todos. Y Jesús lo estaba llevando a ese entendimiento. Jesús le estaba tratando de hacer entender, de que él dijera, Jesús, no he sido capaz de guardar la ley. No he sido capaz de guardar la ley y no sé cómo hacerlo. Te necesito. Eso era. Pero entendemos que no lo hizo. Jesús espera ver que cada hombre exprese su fe de esa manera. Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Todo. Y te va a dar más si tú tienes fe. Pero tenemos que entender esto. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero a veces Dios nos deja que hagamos algunas cosas, nos pide que hagamos algunas cosas o dejemos algunas cosas, no porque esa cosa vaya a ser la causa de la relación. No. Simple y sencillamente para ver qué hay en tu corazón. Y no es para que Él vea que hay en tu corazón, porque Él ya lo vio. Es para que tú y yo nos demos cuenta quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dice, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Diga conmigo, por gracia, por medio de la fe, no por obras. Nuestras buenas obras no contribuyen de ninguna manera a tener una buena relación con Dios, pero sí expresan y manifiestan que tenemos una relación con Dios por gracia mediante la fe en Jesucristo. En otras palabras, usted y yo, cuando tenemos obras, es porque hemos creído en Jesús. Es muy diferente, pero es muy difícil saberlo. Hay personas que hacen obras para agradar a Dios, para ganarse su reconocimiento, para ganarse su aprecio. Y te voy a decir que ese camino no sirve, es un camino fariseo y religioso. Al contrario, tenemos que ser personas agradecidas que tienen entendimiento que nada merecemos y entonces por gratitud doy, sirvo, ayudo, pero por gratitud, no porque quiera ganarme el cielo. El único que es capaz de ganar el cielo y de tener nuevamente una relación con los hombres y el Padre es Jesús. Él es el único camino. Entonces, tenemos que entender este punto de nuestra salvación. Estos son los 5 pasajes que encontré para mi tío. ¿Les sigo contando? ¿O ya tienen hambre? Quiero hacer una aclaración aquí. Las denominaciones cristianas, muchas de las denominaciones cristianas, enfatizan alguno de estos puntos de manera diferente. Por eso le dije, tuve que volver a la Escritura a leer con ojos nuevos para ver qué decía la Escritura acerca de la salvación. Y le voy a decir, por ejemplo, algunos creen que Dios nos escoge o nos elige para tomar esta decisión. O sea, dicen, Dios te eligió para que tú tomaras la decisión. Esa es una postura. Otra postura es que otros lo ven como un asunto de libre albedrío por completo. O sea, tú estás sueltito y si Dios se te presenta y no recibes ese llamamiento, pues ya ni modo. Para otros el orden es diferente. Para otros el bautismo desempeña un papel más destacado y no negociable.
Los bautistas, por ejemplo, su énfasis está en el bautismo. Si no te bautizas no eres salvo, o no hay como que fortaleza en el bautismo, etcétera. Cada denominación subraya un asunto. ¿Qué creemos nosotros? Yo estoy seguro de esto: la salvación es solo por medio de Cristo. La salvación es solo por medio de Cristo. Y nuestra aceptación de su regalo, de esta salvación, debe provenir genuinamente de una expresión de fe desde el corazón. En otras palabras, la salvación es por fe. Pero esa fe no tiene que ser aquí. Esa fe tiene que ser revelada. Es en ese sentido, entonces, que todos estos pasajes que acabamos de leer conforman una verdad central. Si usted cree, es salvo. Pero si usted cree, entonces debe confesarlo. Y si usted cree, entonces usted tiene que tener buenas obras. Y si usted cree, debe bautizarse. No hay de otra, porque es un camino de fe, es un camino de obediencia, es un camino que sigue. Paso 1, paso 2, paso número 3, el cielo. ¿Hola? No tiene que ver únicamente el sumergirse en el agua para ser salvo, no. He conocido personas que se han bautizado y siguen teniendo una vida igual. Y hasta volteé para el cielo para que no diga, ay, se me quedó viendo a mí. Aquí. Le voy a dar la idea clave en este tercero y último punto. Creemos que una persona, anótalo allí por favor, hija. Creemos que una persona obtiene una relación con Dios por la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo. Ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Creemos, obtiene una relación con Dios por la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo. La gracia es la puerta, la fe es la llave. Dios nos da su gracia y con la fe podemos abrir esa puerta de la gracia para salvación. Aleluya. Cuando una persona hace una oración de fe, si usted está aquí por primera vez, tal vez tenga la oportunidad de hacer una oración de fe, pero cuando una persona hace una oración de fe y acepta a Jesús como Señor y Salvador, se produce, es una declaración externa al mundo. Estamos hablando de reino, el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y no tenemos que olvidar eso. Cuando una persona que representa a un país hace una declaración a nombre del país, otras naciones lo entienden. Y esta declaratoria puede ser de guerra, puede ser de amistad, de lo que sea, pero representa toda una nación. Que Dios nos ayude en México. Ese es un comercial aparte. Y entonces, usted es una persona que representa al reino. Somos gente del reino. Aquí, esta es una asamblea del reino. ¿Ok? Hay un movimiento que se llama Asambleas de Dios, por este concepto que le voy a decir. Usted y yo estamos aquí reunidos, juntos, unánimes, en una asamblea, escuchando lo que el Rey, por medio de su palabra, nos dice. Es una asamblea. Y cuando decimos amén, decimos, así sea. Es una asamblea. Cuando decimos amén, decimos, estoy de acuerdo. Y si decimos, Dios te va a bendecir, sí, Señor, yo te creo. ¿Sí me estoy explicando? Es una asamblea. Cuando una persona es invitada a la asamblea y se levanta y dice, yo quiero recibir a Jesús delante de la asamblea, en ese momento esa persona es recibida, aceptada y le es transferida por gracia la salvación. ¿Y qué si no hay una asamblea? Si estaba yo con mi tío, yo soy el embajador de Cristo. Y usted también. Y entonces representa a todos estos y a los millones que hay en el mundo que creen en Jesús. Usted no es cualquier persona.
Usted tiene una representatividad celestial muy importante. Casi lo dije en coreano. Entonces es una declaración externa al mundo. El mundo se entera, porque aunque somos ciudadanos de los cielos, somos también ciudadanos de alguna ciudad en donde estemos. El mundo se entera, pero es un modo también de demostrar nuestra decisión de fe. Y sabe, el enemigo se entera y va a decir: alerta, 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 hemos sufrido una baja. Nuestro general que se llevaba a todos después de la chamba los sábados ha caído, se ha arrepentido y ahora ya es cristiano. Alerta. Y entonces aquel que era tu amigo ahora te va a hacer la guerra un rato. No diga amén, puede decir ay. Pero, dígame conmigo, pero Él es el Todopoderoso. Nos hemos pasado al bando bueno, al bando del poderoso, al que todo lo puede. Entonces usted y yo no tenemos por qué temer, porque no estamos solos. Dios nos da su espíritu, nos da su nombre, su sangre preciosa, y entonces envía ángeles que nos guarden, que nos cuiden tu entrada, tu salida. Hasta cuando duermes, el Señor nunca duerme y siempre está pendiente de ti. Aleluya. Nos pasamos. Esa es la declaración que estamos haciendo. Te confieso con mi boca y lo hago en voz alta porque no me da pena. No me da pena clamar, no me da pena orar, no me da pena decirle al mundo que soy cristiano y que. Eso es lo que le hizo el Espíritu Santo a Pedro. Pedro se escondió y negó a Jesús 3 veces. No sé cuántas veces lo hayamos negado nosotros. En la chamba, en la oficina, con tus cuates, ahí tú con el Señor. Pero es tiempo de que el Espíritu Santo te dé el denuedo y diga: sí, soy cristiano, ¿y qué? Tú también deberías de serlo. Por la gracia del Señor soy salvo, porque Jesús me dio fe y ahora creo en Él y soy salvo. Estamos viviendo los últimos tiempos y un cristianismo tibio no te va a servir. No te va a servir. Necesitamos ser valientes, esforzados, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Aunque muchas cosas en la Biblia son difíciles de entender, la salvación no es una de ellas. Está muy clara en Hechos capítulo 4 versículo 12. 4:12. Como le estoy enseñando un poco de doctrina en medio de todo, tenemos que ver muchas citas bíblicas para apoyar lo que digo. Yo no quiero apoyar lo que creo como persona, como ser humano. Yo quiero apoyar o decir lo que creo que está en la Biblia. ¿Ya está? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Jesús. Así que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. No puede ser salvo en nombre de Santa Petra la Callosa o San lo que sea. No puede ser salvo en ningún otro nombre. Solo en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Entonces, a lo largo de los siglos, los cristianos han estado discrepando en diferentes puntos, como le dije. Para algunos el bautismo es más importante, para otros el método, para otros las lenguas o el hablar en lenguas, para otros la palabra. Pero en realidad lo que nosotros creemos como iglesia es que todo es importante. Todo es importante. La palabra es importante, orar es importante, bautizarte es importante, hacer buenas obras es importante, porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios las cosas de Dios hacen. Esos 5 pasajes que le leí tienen una verdad completa acerca de la salvación. Como iglesia y como movimiento, eso es lo que creemos. Pero las diferentes denominaciones cristianas no se han puesto de acuerdo en algunas cosas como esas, pero sí se han puesto de acuerdo en lo que la salvación no es. Y le voy a decir 3 cosas, o 4. Primero,
la salvación no es algo que podamos ganar o merecer. Y lo tenemos que tener claro. La salvación no es algo que podamos ganar o merecer. Diga conmigo, no la merezco, pero la tengo. Así es. Los creyentes, muy temprano, por ahí del capítulo 15 del libro de los Hechos, querían añadir a esta nueva relación con Dios la circuncisión. Querían añadir la circuncisión, que era un rito judío, una separación de la carne. Y gloria a Dios por Pedro y los demás, porque no nos impusieron eso. Aleluya. Los varones decimos amén. En Hechos capítulo 15, versículo 11, está muy claro, dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Ok? Entonces, no es algo que podamos ganar, ni aunque te circuncides, no se puede ganar, no la mereces, es por gracia. Segunda cosa, la salvación no es de muchos caminos. ¿Ha escuchado que la gente dice, ay, pues todo tiene que ver con Dios? Yo voy aquí, pero pues hablamos de Dios, y yo voy acá, pero hablamos de Dios. Sí, pero no les dicen cuál Dios. Todos los caminos pueden llevar a Roma, eso sí, pero a Dios, a la salvación, solo hay un camino. San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Y yo casi escucho lo que dijo ahí, y háganle como quieran. No hay otro camino, yo soy el camino. Tercera cosa, la salvación no es una reconciliación incondicional para todos los seres humanos. Ese es un movimiento que se llama universalismo. ¿Qué dicen? Cristo vino, murió por los pecados de toda la humanidad. ¿Sí sabe dónde enseñan eso? Algunos iban antes allí. Y dicen, no te preocupes, no hagas nada, nada más ven el domingo a misa. Y ya, Cristo nuestro Señor nos ha perdonado a todos. No, eso no es una verdad completa. Eso es una desviación, eso está chueco, se llama universalismo. La salvación es para todo aquel que cree, pero que cree y confiesa, que cree y tiene buenas obras, que cree y se bautiza, que cree y camina con Dios. No solamente el que cree, sino aquel que con el corazón cree para justicia, pero con la boca confiesa para salvación. Si no me cree, vaya conmigo a Apocalipsis 20, del 11 al 15, se va a poner interesante. Del 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo con el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Entonces esa enseñanza es una mentira. Cada uno. El libro de la vida y el libro que tiene que ver con tu nombre. El libro de la vida se refiere a todas las obras, a todo lo que hacemos. Y así como se anotó lo que dijo Pedro, lo que hizo Juan, lo que dijo Andrés, cuando Pedro lo negó, pero cuando Pedro se paró a hablar con todos, así se está anotando en un libro todo lo que hacemos. Dile que está a tu lado, ay, nanita.
¿También lo que dije? Pero si nadie me oyó, nomás le dije a mi amigo todo. Y en aquel día será abierto. Así que entonces usted puede portarse como quiera, llevarse bien o no con los demás. Ese es su boleto. Cada uno dará cuentas delante de Dios. Cada uno. Dile que está a tu lado. ¿Qué cambio? Quiero ir terminando esta mañana. ¿Qué cambio produce este conocimiento en mi modo de vivir? ¿Qué cambio debe producir? Primero, el primer cambio que tiene que haber es buscar agradar a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. No para ganar algo más de Él. Tú no puedes hacer algo para ser más agradable a Dios. Tú ya eres agradable, aunque no lo creas. Tú ya eres agradable. Por la sangre preciosa de Cristo nos hace agradables. Pero no buscamos agradarlo para buscar una relación con Él. En realidad, solo es por amor. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que hago no es para buscar una relación, ya la tengo. Por lo menos de parte de Dios ya está, no lo ignores. ¿Ok? La relación ya está. Puede que esté dañada, sí, de tu parte, pero no de Dios. Dios dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solamente restaura tu relación, pero ya está. A pesar de cualquier problema que podamos afrontar, el Señor nos ha dado salvación por la eternidad, entonces tenemos que gozarnos allí en esa salvación. Segunda cosa, andamos en gracia. Gálatas 3 del 1 al 3, el apóstol Pablo regaña a los de Galacia y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. Nada más díganme una cosa, dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces usted y yo andamos en gracia. Un día escuchamos que Cristo nos ama y el mismo Señor nos reveló su amor, y entonces entendimos ese amor y entonces declaramos que somos de Él y que renunciábamos al reino de las tinieblas. Somos de Dios, andamos en gracia. Por último, le ofrecemos gracia a otros. Usted y yo le ofrecemos gracia. Si tú has recibido gracia, entonces vas a dar de gracia lo que has recibido. Hay una parábola de Jesús del siervo ingrato, tal vez la ha leído, y se encuentra en Mateo 18 del 21 al 35. No la voy a leer toda porque usted la conoce. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora, algunos dicen: pues yo ya llevo la cuenta y yo creo que ya lo perdoné. Tenemos 45 años viviendo juntos, de a tanto por día, pues ya hice la cuenta. No, pero Jesús a lo que se refiere es 70 veces 7 diario. Mañana otras 70 veces 7 y pasado mañana otras 70 veces 7. Gracias, Pepe. Y pasado mañana otras 70 veces 7. Eso. No se refiere a que hagas la cuenta y lleves tu libretita: ya le perdoné 1, 2, 3, 525. Te voy a decir por qué.
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estamos encontrando gracia. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba aquí. Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. ¿Cómo le dijo? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también, ojo con esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué? De todo corazón, no de dientes para afuera, no con el entendimiento, no con cualquier cosa, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Estamos hablando de salvación. Estamos hablando de salvación, no estamos hablando de cualquier tema. ¿De qué sirve hacer todo lo que hacemos si no somos salvos? ¿De qué serviría esforzarnos tanto y abstenernos de muchas cosas si no entendemos salvación? Si usted se da cuenta, todo se resume en el corazón, porque de tal manera amó, y como amó, dio. Tú y yo podemos medir nuestra relación con Dios aquí en el corazón. Si tú no perdonas de todo corazón las ofensas de los demás, el Padre, aunque quisiera, porque quiere y lo anhela, no perdonará las tuyas. El trabajo que tenemos que hacer entonces es aquí adentro. La relación con Dios es para eso, para limpiar aquí, porque todo lo que hacemos acá proviene de aquí, todo lo que sale de aquí proviene de acá, todo lo que queramos establecer tiene una intención que proviene de aquí. Tu corazón es importante. Sería equivocado, sería incoherente y hasta necio que nosotros no perdonemos a los que nos han ofendido, que guardemos rencor, que estemos enojados. Sería muy tonto negarnos a ofrecerles la gracia que nosotros hemos recibido en abundancia. Es bajo tu propio riesgo, es bajo tu propia decisión, perdonar o no perdonar. Pero esta parábola es muy importante que la tomemos en cuenta, porque estamos hablando de salvación. ¿Y sabe qué? Me alegré mucho que tenía razón cuando le dije a mi tío que su oración de fe en Jesús había sido suficiente para salvarlo, porque Cristo es suficiente.
Dios es suficiente. Yo solo le dije: tío, perdona a los que te han ofendido, perdona a todos aquellos que te han hecho mal, perdónate a ti mismo. Y él se perdonó, llamó a su esposa, llamó a su nieto, llamó a su hijo y se perdonó. Y después confesó a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Crees en esta oferta de Jesús esta mañana? ¿Crees que está dispuesto a perdonar, a salvar? ¿Ya lo recibiste? Yo recuerdo que los primeros días que acababa de recibir a Cristo, cada vez que iba a la iglesia, hacía mi oración de fe. Así hubiera sido ayer o pasado mañana otra vez, y hasta el día de hoy la sigo haciendo. Porque el Espíritu Santo es el único que sabe si tú y yo somos salvos. Si tienes la salvación, no la pierdes. No la pierdes. Si la tienes. ¿De qué depende todo? Analiza tu corazón. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y tal vez sea un momento prudente para arrepentirnos delante de Dios y decirle: Señor, no he perdonado, no he tenido una buena actitud. La verdad es que ninguna de las otras enseñanzas importará mucho si no entendemos esta. De nada sirve. De nada nos sirve ser religiosos. De nada nos sirve pensar que somos dignos de algo. Solo dile al Señor: perdóname. Perdóname porque me he equivocado tantas veces. Perdóname porque no he tenido un corazón dispuesto. Guarda en silencio allá atrás. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname. Habla con Él. Respeta un momento a este tiempo, por favor. Guarda en silencio allá. Cada uno dice la palabra. Y tal vez esta mañana tú y yo podríamos confesar a Jesús como Señor y Salvador una vez más. Tal vez podríamos hacer un reset en nuestra vida y recomenzar. Porque tal vez la relación que tienes con Jesús sí está, pero solamente es de una parte. Solamente Él te ha bendecido, te ha guardado, te ha cuidado, te ha provisto, pero muy probablemente de nuestra parte no ha sido completa hacia Él. Diga conmigo, los que están aquí por primera vez y los que ya han venido muchas veces, así con sus ojos cerrados y con su cabeza inclinada, diga conmigo: Señor Jesús, esta mañana me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco delante de ti y de todos que soy pecador, pero me arrepiento. Yo te abro mi corazón y esta mañana te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme una nueva criatura.
Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. ¿Hay alguno que esté aquí por primera vez esta mañana y que haya hecho esta oración? Si está aquí por primera vez, levante su mano en su lugar, en este bloque. Allá atrás, gracias por levantar sus manos. Gracias. Allá arriba, ¿alguien está aquí por primera vez? Siguiente bloque. Levante su mano, por favor. Ok, de este lado, aquí hay otras manos levantadas. Levanten sus manos todos los que estén aquí por primera vez, por favor. Es más, les voy a pedir un favor a los que ya levantaron sus manos. Pónganse de pie para identificarlos. Pónganse de pie, por favor. Gracias, muy amables. Todos los que están aquí por primera vez. Bienvenidos. Bienvenidos, porque esta mañana ustedes han recibido una transferencia de salvación de parte del que la ganó para todos nosotros, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos acercamos ahí para orar por ellos. Algunos acérquense, por favor. Iglesia, usted es la junta del reino. Usted es la junta que representa al Rey. Extienda sus manos y bendígales. Padre, gracias. Gracias por la vida de tus hijos, que ellos estaban lejos de ti, pero hoy han venido al camino. Padre, llénalos de tu presencia, úngelos con tu aceite. Hoy te pedimos que estés todos los días con él, como tu promesa lo ha dicho, y clamamos a ti esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo les conceda el anhelo de su corazón conforme a lo que tú tienes planeado para ellos. Envía ángeles que acampen alrededor de su vida. Levantamos murallas de protección para ellos y para su casa, y declaramos que la promesa de salvación ha sido abierta esta mañana para todos los suyos. Padre, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén, y le damos